todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Vamos a escuchar el capítulo 9, versículo 14 al 15, en este viernes, que es el primer viernes de la Cuaresma. Recuerden que los viernes son también en la Cuaresma asociados a la pasión y muerte del Señor. Desde el miércoles de la ceniza vamos a vivir este tiempo como un tiempo penitencial y los viernes nos van a llevar al Viernes Santo, pasión y muerte de Jesucristo. Oremos y escuchemos atentos con la palabra. Oremos y escuchemos atentos con la palabra. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo? Mientras el esposo está con ellos, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra en este viernes: preceptos religiosos. Si los preceptos religiosos no tienen conciencia espiritual, simplemente se convierten en ritos religiosos. El precepto tiene que tener conciencia de aquel que los vive. ¿Por qué lo vivo y para qué lo vivo? El ayuno es una frase frecuente en el tiempo de la Cuaresma. Y no solamente nosotros los cristianos, los islámicos, los judíos, los budistas, las grandes religiones tienen el ayuno como un referente de una palabra que es un poco extraña para la gente joven: mortificación. Mortificación quiere decir privación de un deseo. Me mortifico para contener un deseo y tener dominio de lo que yo deseo. Entonces Jesús pareciera que hoy no quiere que haya un precepto, sino una conciencia. Y por eso dice: mientras el esposo está con ellos, pues no hay necesidad. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios mismo. Entonces, si Jesús es Dios, ¿a quién van a ofrecer el ayuno? No tienen por qué ofrecer ayuno a nadie. Él mismo se da cuenta que está compartiendo, está llenando el corazón de la palabra. Uno de los misterios bonitos en los misterios luminosos es el tercer misterio, la predicación de Jesús, anunciando el reino de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que predicar no un ayuno como rito, sino un ayuno como experiencia mística. La predicación de Jesús nos tiene que llevar a contenernos hoy de la sociedad de consumo. Yo decía graciosamente el miércoles, pues que ya no comemos carne sino huevo. Y uno va a comprar un panal de huevos y está caro también. Y si uno va a un almacén de cadena, sí que es re caro. Entonces el tema del ayuno ya no es que me privo porque quiero ofrecer, es que todo el tiempo estamos ya ofreciendo. La carestía y la inflación ya nos pone de frente a una realidad, que no podemos adquirir productos que antes eran muy normales tenerlos, entre ellos la carne, el pescado, el pollo, etcétera, etcétera. Entonces no me quiero desviar porque es que nosotros somos a veces también rigoristas como los judíos. No puedo comer carne hoy viernes, no puedo comer huevo, es que no tiene para comprar ni carne ni huevo, ninguna de las dos cosas. Entonces la pregunta es: ¿yo qué ofrezco a Dios? Aquí es donde está la pregunta existencial que quiere presentarnos el Señor. Mi ayuno, ¿cómo lo ofrezco como una capacidad de renuncia? Pero también cómo recibo lo que Dios me da. Yo creo que la sociedad de hoy tiene carencia de un ayuno, no porque se prive, sino porque no recibe. No recibe a Dios, no recibe la palabra, no recibe el mandato divino.
Yo no sé si lo pueda decir, pero lo voy a decir hoy. A mí me tiene escandalizado el tema en España. El libre aborto desde los 16 años. Es tremendo. Y una persona a los 16 años puede ir a una notaría y simplemente, ya no me llamo Carlos, me llamo Amparo. Ya listo, se llama Amparo. O sea, ¿cómo hacemos para hacer un acompañamiento? Es que nuestra juventud necesita un ayuno de una enseñanza de la palabra, de una experiencia de Dios. Pero si toda la sociedad va a desarticular el sentido trascendente de la vida, ¿en qué vamos a quedar? Entonces no es una actitud de moralismo barato que yo quiero proponerles, me perdonan que diga así la palabra, sino una moral que nos lleve a ser conscientes. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Una personita a los 16 años necesita mucha orientación sexual. Y si llega a quedar en embarazo necesita mucha orientación y acompañamiento para entender el don de la vida. Y nosotros como sociedad tenemos que responsabilizarnos de la vida. Si no hay una responsabilidad de la vida, entonces, ¿para qué sirve lo espiritual? ¿Cuál es el sentido de ser creyentes? Entonces ya no es simplemente preocuparnos por una religión que predica preceptos y ritos, sino una experiencia de fe que tiene que acompañar la vida y hacer tomar conciencia de nuestra responsabilidad frente a los actos de la vida. Se está cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania. La gente muere en la calle, bombas, los niños refugiados, 8 millones de personas refugiadas. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de la vida? Si no nos importa la guerra, si no nos importa lo que está pasando en un país, entonces, ¿qué es lo que nos importa de la fe? Simplemente celebrar un rito. Nos tiene que importar la vida. Y la vida tiene dimensiones dolorosas, trágicas, como también pasa donde hubo el terremoto en Turquía y Siria. 50,000 muertos son 50,000 familias, 50,000 personas. Entonces, si nosotros no hablamos de la vida y nos quedamos hablándole a Dios del rito, Dios dice, pero esta gente, ¿por qué no entiende que la fe es la vida, no el rito? Porque en el rito celebramos en la vida. Y por eso la palabra nos pone de manifiesto es, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Pues porque estamos en un tiempo distinto. No es el rito, es la vida. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad de la fe con la vida y la vida en la fe que hemos puesto en Dios. La palabra hoy es caminar para entender la responsabilidad que tenemos de la vida. No caminamos para rezar más. La cuaresma no es caminar para hacer ritos que mortifiquen nuestro cuerpo. La cuaresma es caminar para entender cuál es la misión que tenemos en nuestra vida. Esa es la respuesta. Yo quiero caminar en esta cuaresma para entender cuál es la misión que tengo con la vida, en esta vida que Dios me ha prestado. Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado,
Oh Dios, tú no lo desprecias. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.